Estamos súper contentos hoy de tener aquí en Houston. Tenemos una boda por fin. Tenemos aquí a Carmina, que nos hace muchísima ilusión y viene con su proyecto Vestir Arte. Sí. Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Un proyecto que has empezado tampoco hace mucho tiempo. No hace mucho, no. Hacía tiempo ya que tocaba mantones, porque en la tienda siempre hemos estado envueltos pues entre abanicos, chinois de ris, algo que está muy presente, ¿no? En las cajas estas maravillosas. Yo las veía ya desde pequeña. En la casa de mi abuela tenía una caja que venían los mantones en estas cajas tan maravillosas, porque luego si quieres te explico la historia del galeón, pero venían envueltos en unas cajas que luego esas cajas se hacían servir de mesilla, muchas de ellas, todas lacadas. No sé si has visto ninguna, no tengo ninguna por aquí para enseñarte. Y tenía una, mi abuela era anticuaria ya de segunda generación, y tenía una en el salón y siempre me la miraba y siempre me habían encantado las caritas de marfil y tal. Y aparte que yo vivo en Vilanova y la Geltrú y hay muchísima tradición del mantón. Ahora carnaval, dentro de 2 semanas, ya la semana que viene vamos al Bal de Mantons y luego a la comparsa y nos ponemos el mantón de Manila. Y en Cataluña se ha usado mucho el mantón, aunque no se sabe. Entonces también era algo que yo tenía ganas de, aparte de trabajarlo y tocar las piezas y tal, pues de investigarlo. Y es lo que estoy haciendo. También escribo artículos y cositas sobre Claro, o sea, ahí hay por tu parte una labor de recuperación y de reivindicación del mantón de Manila, ¿no? Como a través de Vestir Arte. Como objeto, no se sabe que en Cataluña hay muchos mantones y se han llevado mantones. Y siempre se piensa en el mantón sevillano, en el mantón de Madrid, de las chulapas, en Aragón se ha llevado mucho mantón. Son los 3 sitios donde en Galicia también y en todas las romerías y tal de España hay mantones. Pero en Cataluña hay localidades pues como Ulldecona, como Alcanar y como Vilanova y la Geltrú, donde ha habido desde el siglo XVIII-XIX se han llevado mantones, sobre todo principios del XX, que es cuando hay una emergencia del mantón en España, y se han fabricado muchísimos mantones también mecánicos, que por aquí, por ejemplo, el azul que está ahí es un mantón mecánico catalán, que es precioso, bordado en seda, y se han bordado muchos mantones también en Cataluña. Aparte de que venían muchos, porque aquí la gente lo viene a vender y dice, es que mi abuelo, o los que su abuelo era cónsul o trabajaba en la marina o tal, o el que lo había traído un marinero de las Ramblas. Bueno, siempre te explican, venían mucho por mar, ¿no? Y entraban muchos por Cádiz y Sevilla, pero entraban bastantes por Barcelona también. Entonces hay muchos mantones y hay mucha vida alrededor del mantón. Y lo que pasa es que la catalana no se lo pone, o se lo pone menos que la sevillana, la madrileña o que otras invitadas que lo pueden llevar o lo llevan. Tiene este doble uso, ¿no? No sé si me querías preguntar. Claro, porque para invitada el mantón a mí me parece que es un espectáculo. Ya nos contarás cómo llevarlo, qué tipos hay y todo eso. Y me gustaría apuntar que no solo para invitada, quiero decir que seguro que habrá habido alguna novia. Ah, sí, tengo mantones, que ahora aquí no tengo ninguno, pero luego te los enseño, blancos, maravillosos. Claro, yo no sé si los hay íntegramente porque... Y vestidos hechos con mantón también hemos hecho un par, y maravillosos, maravillosos. Porque ¿cuáles son los diferentes tipos de mantón? Para alguien que sea totalmente ajeno a este mundo, que nos esté escuchando. Es un poco complicado, pero si queréis os explico un poco. Hay mantones antiguos, ¿no? Que, por ejemplo... Los más antiguos normalmente venían con flores, que son anteriores, los imperio. Luego pasaron a ser con motivos chinescos, porque el mantón es un mantón chino, aunque se llame mantón de Manila. ¿De dónde vienen los mantones? A ver, los mantones vienen de China, la mayoría, a través de Manila. Entonces es la historia tan bonita del galeón de Manila, que era un barco que durante 250 años, en el siglo XVI empieza, hace una ruta maravillosa, la ruta del galeón de Manila, donde se embarcan durante meses y van desde Filipinas, donde en Manila se concentraban
todo de artículos como porcelanas, biombos, abanicos, toda una serie de artículos, y entre ellos el mantón, que muchas veces servía para envolver la porcelana y que no se rompiera. Todas estas cosas que los chinos hacían maravillosamente bien y que en Europa y también en América ya empezaban a ser. Entonces hacían la ruta hacia la Nueva España, llegaban a México, Acapulco, Veracruz, hacían todo un viaje luego por tierra, y desde ahí llegaban a España, a Sevilla, al puerto de Sevilla y Cádiz. O sea, cruzando el Atlántico después. Sí, el Pacífico y el Atlántico después. O sea, era todo un viaje, era, digamos, la primera ruta transoceánica e incluso la primera mercado globalizado que hubo, ¿no? Y en todo este trazado, que es maravilloso, los chinos eran muy listos y se adaptaban mucho a los gustos europeos y americanos, pues hay todo como un sincretismo y un cambio del mantón que pasa a través de todo lo que es México y en general Sudamérica, y el mantón se va retransformando. Incluso los vestidos estos de las mexicanas, lo que lleva, por ejemplo, algunas mexicanas de Oaxaca y tal, el vestido típico, de hecho está inspirado en el mantón chino, ¿no? Ah, claro, sí, esos bordados en flores. Sí, bueno, estas que el de Frida Kahlo, o de estas que muchos, no se ha estudiado del todo, pero mucho viene inspirado, claro, por los mantones que llegaron. Entonces, por su paso iban cambiando pues las aves, las flores, los motivos, iban, por ejemplo, quitando motivos que a los europeos no les gustaban, como el murciélago. Porque si tú coges un mantón, a veces un mantón que es, como dicen, ¿no? es como envolverse en un cuadro. Te puedes pasar horas viéndolo porque está lleno de simbolismos, a veces chinos, que nosotros a veces se nos pasan por alto. Es como ver un cuadro. Yo los tengo a veces ahí extendidos y es una maravilla. Hay mantones bien hechos del siglo XIX que son una porque maravilla. Los primeros que podemos encontrar hoy en día son siglo XIX. No, ¿verdad? hay cosas del XVIII, o sea, las primeras no eran cosas para llevar, eran más bien como colgaduras, telas, claro, como si fuera un tapiz. Sí, tapices, y algunas colchas. Esto fue lo primero, y no tenían flecos, y poco a poco se fueron introduciendo los flecos y empezó a ser una prenda. Entonces hay cosas que sí que son del 18, más bien en forma de chal, que sí que se empiezan a encontrar, que se empiezan a llevar en el 19, con las crinolinas y con la moda de los chales, se empieza a llevar este chal así. No sé si ves los retratos así de la época Imperio, colgado aquí y de por 1800 y de la época romántica. Entonces lo llevaba la gente que se podía permitir un mantón, que igual que los de cachemir era un objeto de súper lujo que venía de China y que denotaba estatus social, ¿no? Luego, a partir de ahí, cuando en España empieza a estar muy de moda solo a principios del siglo XX, curiosamente. Entonces sí que a finales del XIX ya está de moda y se retrata, pero sobre todo el boom del mantón es 1900, 1910, 1920, cuando ya se vuelve muy popular, empiezan todo lo que son las folclóricas y todo el mundo del cuplé a llevar el mantón, que ya cambia, el mantón de ser un motivo más chiquitito, empieza a coger estos motivos tan grandes de las rosas, ¿no? Que dicen el horror evacue, que ya casi no hay tela, solo es flor, y es que ellas se lo ponen incluso sin nada debajo, ya se asocia más el mantón a otro mundo, ¿no? Al mundo de los artistas. Y por eso es tan... El mantón, siempre que la gente viene buscando un mantón o vendiendo un mantón, siempre hay una historia fantástica, que era mi abuela se lo trajeron de China, o era cupletista, o vino a través de... Te cuentan unas historias y la gente lo guarda como algo súper, súper preciado. Claro, porque además aquí en Vestirarte tenéis mantones que habéis recuperado, que habéis conseguido, que habéis adquirido de esas historias. Y creo que también diseñáis mantones nuevos vosotros. Sí, hacemos mantones, o sea, que me preguntabas, ¿qué tipo de mantones? Pues tenéis mantones antiguos, que no me voy a empezar a decir, pero hay de isabelinos, hay de imperio, hay de modernistas,
y todos están muy buscados y tienen sus coleccionistas y su mundo, y cada población busca un tipo de mantón, que si el de 5 rosas, que si el de cigarrera, está todo como muy... O sea que podemos distinguir por los motivos que hay en el mantón diferentes tipos de mantones y diferentes épocas de mantones. Sí. O sea, y eso lo vemos con algunos los muy buscados, otros sí. Se puede también, incluso hay gente que intentar buscar el taller que lo hacía en Cantón. Sí, porque al final ya ves muchos y los acabas viendo, igual cambian solo por un tipo de color, sí, al final, pero estos son los más antiguos. Luego se hicieron muchos, ya llegaron en 1900, empezaron a ver, y en España solo se empieza a fabricar el mantón, esto es lo que sabemos, pero... Seguramente es antes, otra cosa que hay que investigar muy interesante, pero a partir de la guerra, que es un catalán que se van a Sevilla y empiezan a montar ahí a bordar mantones por Cantillana, que es donde se hacen los flecos, y por todo el sur de Andalucía, y es donde se han hecho los mantones más bonitos a partir de los años 40, ¿no? Bordar mantón a máquina. Tipos de mantón que podemos diferenciar, que me preguntabas, pues el mantón hecho a mano, que los antiguos son, pero a partir de 1940 también y anteriormente se hace mantón bordada a máquina antiguo, ¿vale? Y luego hoy en día, que es lo que más pregunta la gente, tenemos mantón hecho a mano y mantón hecho a máquina, y nosotros nos hemos especializado precisamente en coger los motivos antiguos como aquel azul o un poco más antiguos y reproducirlos a máquina. Pero sobre seda, ¿vale? Lo que hace un mantón muy vistoso, pero mucho más económico, pero recoge pues las flores, la peonía, la mariposa, recogiendo motivos y cambiándoles a veces un poco el estilo de flecos, etcétera, pero hace mantones pues preciosos. Este, por ejemplo, es a mano, es un mantón a mano. Una maravilla. Entonces tenemos mantones mecánicos sobre seda, muy económicos, mantones de segunda mano, que es algo que es un mercado que estaba ahí un poquito sin tratar, porque la gente igual lo compra por el Vinted o por el Wallapop, pero no se fían mucho. Entonces yo recupero mantones de segunda mano que los limpiamos, los higienizamos, todos los mantones los tratamos súper bien, y la combinación de colores para novia incluso me parece maravilloso. Y luego estos de los años 80 que suelen ser, están hechos a mano. Entonces tenemos mecánicos de sobre seda, a mano, y antiguos, muchos antiguos. Y las invitadas, o sea, yo el mantón lo asocio, aunque seguramente, como decíamos, habrá alguna novia que decida usar el mantón como parte de su estética. A mí me parece, más. ¿Verdad que sí? Sí. A mí me parece que sobre todo para invitada, un mantón, con un vestido mucho más minimalista, te pones un mantón y realzas todo el todo no tu puedes look, hacer un estilismo, y últimamente han salido invitadas maravillosas con unos mantones, incluso, ¿sabes? Ya con un estilo que igual no es tan rancio, que dices, hay maneras de ponerse el mantón un poco más desenfadada, incluso gente que lo lleva de manera casual, claro, ¿no? Que es un poco quitarle la caspa al mantón, que es lo que a veces frena a las invitadas catalanas, ¿no? Que lo ven un poco casposo y no se atreven. Entonces reivindicamos pues igual coger un mantón un poco más pequeño, más mediano, que lo sepas de 1,35, que lo sepas dominar, que no te domine, porque tú vas a Andalucía y las andaluzas saben lucir el mantón como nadie. Ellas cogen, lo desempolvan, se lo ponen, lo giran, no sé qué, y están maravillosas. A veces las catalanas no tenemos este arte, entonces recomendamos aquí pues igual unos colores no tan fuertes, igual un estilismo con un mantón bicolor, como sería el azul, con 2 colores, jugar, no irte a unas cosas tan estridentes, y llevarlo que lo puedas lucir bien, ¿no? Que no te domine. Claro, que no te domine el mantón, porque ¿qué maneras hay de llevar un mantón? Para quien no lo sepa, porque me imagino que habrá como diferentes, no lo sé, lo ha habido durante estilos. Siempre, pero básicamente mucha gente se lo pone en pico, como sería como este de color garbanzo, que le quede haciendo el pico hacia abajo en la espalda, o como este, pero mucha gente también le gusta llevarlo enrollado sobre el hombro, como si fuera un chal, ¿no? Y ahora últimamente veo que mucha gente lo está luciendo y la mar de bien, abierto
en pico, pero sobre el hombro, y queda muy muy bien. Y eso, aparte de podértelo poner en diferentes estilismos, como hay una firma maravillosa que lo está poniendo de Falma, que se llama Room 701, y que se lo ponen de falda como y queda una falda, como falda, y luego con un jersey o con una blusa, algo un poquito menos que le quita plomo, por así decirlo, sí, y y quedan unos estilismos magníficos, o incluso de vestido, se ha visto muchísimo claro, o sea, de hemos vestido. visto incluso vestido que imagino que se puede coger la tela y confeccionarlo. Sí, mucha gente nos lo pregunta. Sí. Para confeccionar, para hacer un vestido, ya sea de invitada o ya sea de novia, en función del tipo de color que tengas y tal. Porque esto es un mito pues, que se llevaba en los años 10, 20 y posteriormente todas las cupletistas que llevaban, y aquí en Cataluña no hace falta tampoco irse solo al tema de cupletistas, que había muchas, pero si tú miras, pues por ejemplo Casas, la Julia de Casas, Julia Donaire, se casó con una florista de las Ramblas y la fotografió muchísimo vestida con el mantón, que está asociado un poco el mantón a eso, ¿no? Un poco también a veces que pasó a una clase social un poco más de mujeres más ligeras, ¿no? Y se asocia siempre, tiene todo un misticismo el mantón, tanto como de estatus, pero también de exotismo y de mujer y de sensualidad, ¿no? Tanto por sus colores como toda esta iconografía que la llevamos, ¿no? No sé si la ves, está la Julia Peraire vestida con el mantón, o en el Círculo del Liceo hay unos trajes que ves a la mujer burguesa y luego hay la Julia vestida con su mantón. Bueno, es muy bonito de ver, y yo creo que todo en el imaginario de la gente está muy vigente, ¿no? Y las cupletistas lo llevaban así, por eso te lo estaba explicando, como vestido, que era llevarlo a la moronga, que es al revés, te lo pones cruzado por detrás y los picos vienen por aquí, te lo atas luego por detrás y te queda un vestido, claro, y no llevaban nada debajo, ¿no? Y la picaresca era que después pues las señoras se lo soltaban y quedaban sin desnudas, nada, claro. Sí, porque no llevaban nada debajo. Pero sí ha habido modas de llevarlo en pico, en cuadrado. Y la moda actual, ¿cuál es? Porque está viniendo un poco, está viendo, no sé cómo tú lo percibirás, yo pero lo está viendo veo como un revival. Sí, pasa con decirlo, muchas cosas españolas de artesanía, ¿eh? Sí. Pasa también con abanicos y tal, que tienen subes y bajas, pero el mantón, con la moda de los flecos también, y con que ha habido mucha flecomanía, claro. Y con la moda de lo que es artesano. También hubo una exposición, hay un desfile muy bonito de Dior donde salieron, en Sevilla hace 2 años, donde salieron muchos mantones. Se está quitando esta parte tan casposa que te decía, y las chicas jóvenes quieren lucir un mantón, que ya lo lucen en la feria. Bueno, esta es otra parte, claro. El mantoncillo, otras cosas que hay que son diferentes tipos el mantón pequeño, que es el mantón de talle, o mantoncillo, que no sé si las ves ahora que viene la feria, se vuelven locas con sus mantoncitos pequeños como este. Porque para hay diferentes tamaños, claro. Sí, estos son de 60, 80 centímetros, luego están los medianos de 1,20 m, 1,35 m, que son estos que se pueden dominar más y son los que nosotros nos centramos también, y luego está el de 1,50 m, pero que igual tiene unos flecos de 90, o sea que te envuelve y aquello te arrastra. Claro. Y para invitada, ¿tú cuál recomiendas? Yo el de 1,30 m, el medianito llevado igual sobre el hombro, igual quitándole, no hace falta combinar todo del mismo color, sino a veces, bueno, ahora habían salido invitadas fantásticas, la hija de Klaus Borne, que lo llevaba con espardeñas, por ejemplo, con alpargatas, gente que lo lleva en bicolor muy bien, Agatha Ruiz de la Prada lo ha estado luciendo también muy bien, un bicolor. Igual uno de un solo color. A mí me gustan mucho los de ala de mosca. Había una señora maravillosa este invierno, vestida de marrón, con un ala de mosca. Este se llama ala de mosca porque también tienen unos colores muy característicos los mantones, porque tiene este color así marrón como de ala de marrón, mosca, sí, que es por el tinte, grisáceo. Es por el tinte, claro, es un marrón grisáceo. Sí, es el tinte que tiene, que además es muy frágil, casi todos, pero está muy buscado en Aragón, por la zona de Tauste y
está muy buscado el mantón ala de mosca. Luego ya estos ya son cosas de coleccionista. Porque ¿cuál es el que las invitadas que ven que puedan venir aquí buscan más? ¿El floral? Buscan mucho con tonos pastel, con tonos en general, pastel, sí, para combinar con tonos que le combine con el vestido. Una cosa así con tonos pastel, o los bicolores, por ejemplo, el blanco y negro también sale mucho. A ver, los típicos es esto, el mantón negro o un fondo negro blanco con colores muy vistosos, que luego pues están los motivos que siempre se repiten. Están los de jardín, que serían los de jardín, y siempre hay o pavo real, o la ave del paraíso, o patos, siempre hay bastante, mariposas, y luego muchos símbolos chinos, que nos podríamos tirar horas analizándolos. Por ejemplo, esto es una escena este es muy curioso porque es una escena de la vida chinesca. Cotidiana, ¿no? Sí, cotidiana, pero ves que siempre se repite un poco esto, la ave real, el jardín, las flores, que luego hay tulipanes, hay muchas, luego empezaron a introducirse los claveles cuando se empezó a bordar en España, se les cambiaron el nombre también a las flores. Pero sí. ¿Hay algún protocolo específico que relacione los mantones con las bodas? Es decir, en las bodas es apropiado llevar mantón, no es apropiado llevar mantón, es apropiado llevarlo en la espalda, lo único sería de épocas o zonas. No, lo único sería quitárselo cuando llegas dentro y porque en interior se supone que no debes llevar mantón. No, una vez te sientas, en principio la gente no se pone ya más el mantón, es más una prenda bueno, sería como un abrigo, por así decirlo. Sí, es como porque no hay que desestimar la capacidad de abrigo que tiene un mantón, porque de hecho estaba hecho, y en las clases populares y tal, claro. Por eso hay tantos mantones, y triunfó el mantón en España porque veníamos pues de la mantilla y del manto, y triunfó porque luego pasó a las clases populares y todo el mundo eran mantones más de franela o de damasco. Luego también se hicieron unas reproducciones de mantón que eran estampados, y que también la gente, que también son muy bonitos, algunos, que están un poco denostados, porque a veces hay un poco como la aristocracia del mantón, ¿no? Que solo son los mantones, o se ven estos mantones tan maravillosos, pero bueno, que mantones los ha llevado todo el mundo, se llevan en las clases populares, se llevan en todas las fiestas de los pueblos, que es otra cosa muy bonita, vender a la gente que quiere ir a la romería, que quiere ir a la fiesta de tal, al baile de mantones, que quiere un mantón como su abuela. No. ¿Cuál es la aristocracia del mantón? ¿Qué has dicho? La aristocracia del mantón. Pues por ejemplo es Andalucía o Madrid, que lleva pues desde las reinas que pueden llevar mantón, ¿no? Que llevan mantón igual cantonés, o la reina o las infantas, me refiero, a pues toda Andalucía, que hay muchísimos mantones maravillosos. Claro, o sea, estamos hablando... No sé, por ejemplo, los toros, no sé si has visto cuando salen en la maestranza, hay un día que es el día de los enganches en la feria, que llevan ellas la mantilla blanca y un mantón colgando, pues ahí se ven unos mantones, pues mantones imperio, isabelinos, maravillosos, con unos colores que... Hay unas colecciones de mantón por todo el Cádiz, claro. por toda Andalucía. ¿Tú recuerdas tu primer mantón? Yo no, yo ahora sé uno que mi primer mantón sí que lo recuerdo. Mira, mi primer mantón ya tenía 12 años aquí, y hay una cosa que la guardé, porque digo, esto es muy bonito, ¿y yo qué hago con esto? Pero está todo roto. Y era un chal, que ahora yo tengo una pequeña colección de mantones, es de mi colección, y hay uno igual en el Victoria y Albert Museum, lo supe después, que es un chal, es una estola larga, y en ala de mosca, y bordada y lo guardé tanto tiempo que ahí se quedó, pero esto no se puede tocar, esto, ¿qué voy a hacer con ello? Y al final resultó ser una pieza buenísima y maravillosa, que ya con 12 años me fascinaba por el bordado que tenía, que era muy, muy minucioso, de esto que se llama aquapicta y todo. Y luego tengo otro que le tengo mucho cariño, que lo intentaré sacar ahora para un baile de mantones que hay la semana que viene, que es espejo. Quiere decir que esto es la aristocracia del mantón, que le he podido, mira, me ha caído en mis manos, pero es un mantón maravilloso, que es espejo, o sea, doble, que por un lado es de un jardín y por el otro es de todo de chinitos, y va bordado con caras de marfil, que son los más valiosos. O sea, todas las caritas de los chinos tienen una carita de marfil bordada
y pintado luego pues la boca. Claro, o sea, para hacer todo esto a mano, ¿cuántas horas tiene que haber detrás de hacer un mantón Esto de este tipo? Eran unos talleres que bordaban mucho los hombres en Cantón. O sea, los hombres, eran bordados sobre todo por hombres, fíjate. Luego aquí en una España, prenda que se asocia mucho al vestuario femenino. Sí, pero ha pasado mucho en textil en esto, en toda pero que primero lo habían llevado los hombres porque era símbolo de estatus y de poder. Y sí, bordaban mucho los hombres y eran unos talleres muy bien organizados. Se sabe muy poco, hay gente como Caroline Stone, recientemente han hecho una exposición muy buena en Madrid también, que Verónica, que sabe mucho, también ha escrito un libro sobre el galeón de Manila y se está investigando y se van... Es un mundo un poco oscuro por eso, ¿no? También porque es verdad que mucho mantón era bordado en China y es bordado en China. O sea, siguen bordando, los chinos son muy listos y siguen bordando muchos mantones y hay pocos que se borden en España, hay pocos. Hay una artesana que sigue, queda un taller en uno o España. dos talleres que siguen uno haciendo. Uno o dos que siguen haciendo el bordando. Porque ¿cuántas horas puede haber detrás de hacer un mantón? Meses. Dependiendo del mantón también, de la puntada, depende de muchísimas cosas. A lo mejor del tipo de material, del tipo Bueno, normalmente es seda o crespón el material. Y luego los flecos, que los hacen muchos en Cantillana, aquí en España, también es todo un mundo de gente que se dedica solo a hacer el fleco, tiene miles de nombres, miles de diferentes... Porque no todos son del mismo tamaño los flecos. No, claro, esto también es una manera de identificar si el mantón es muy antiguo. Cuanto menos largo el mantón, el fleco, más antiguo es. Porque a veces se sacaba de la misma tela. Antes los hacían más cortos. Sí, se sacaba de la misma tela, pero ¿qué pasó? Que como venían a peso los mantones, igual que la plata, cuanto más pesaba el mantón, por eso hay mantones que pesan tanto, cuanto más pesaba el mantón, y entonces empezaron a poner flecos muy grandes porque era más barato poner el fleco que el bordado. Y empezaron a poner más fleco, de estos que son a veces 90 o 1 metro. Pero la gente se fija mucho en el fleco. Por ejemplo, en estos bailes, te digo, de indumentaria que se llevan el mantón tanto en Aragón como en bailes tipo Jota o esto en Alcaná, ¿no? Cuanto más el mantón más grande y el más lucido, porque esto es como un binomio, el mantón no puede dominar, o sea, tienes que saber qué fleco le pones a cada mantón, ¿sabes? Y no es, a veces cambian de color, ¿sabes? En los blancos y negros el mantón el fleco es blanco. Bueno, es todo un mundo y las artesanas ahí en el sur lo hacen realmente. Claro, porque lo que no podemos hacer es que el fleco pase por encima del mantón. Sí, claro, y buscar ese equilibrio como en todo, ¿no? Supongo. Sí. Claro. O que haya demasiado fleco y te domine. Porque ¿cómo se lleva un mantón de esos tan largos? Ese tamaño que nos has dicho tan grande. Muy difícil. Ellos lo que se lo suelen es a veces intentar que cuadre el motivo en el medio. Lo pones en cuadrado e intentar que cubre y entonces con agujas se lo cogen. Claro, porque habrá además millones de maneras de atarte, o sea, aparte de llevarlo y entonces así... se ponen así, ¿no? Que es los brazos en jarra y claro, lo ves por delante y por detrás y te cubre toda, te cubre toda hasta los pies prácticamente. Porque ahí también tenemos que tener en cuenta la altura de la chica. Sí, claro. Esto sí que siempre pregunto, como la mantilla, ¿cuánto mides? Lo primero que les pregunto, porque no es lo mismo medir 1,80, no lo llevas igual un mantón que con 1,50. Claro. Pero bueno, yo creo que todo el mundo se tendría que animar a poner su mantón. Y si lo tiene de la abuela, sacarlo de las arcas, porque es un poco lo que les decimos aquí, porque hay que desempolvarlos y hay que lucirlos y más que es una tradición que hemos visto que no es tan española como la pintamos, porque hay mantones por toda América, pero que es una tradición que sí que está en nuestros imaginarios y que en Cataluña, pues como decíamos al principio, tenemos que reivindicar y volvérnoslos a poner, ya que mucha gente los tiene. Mucha gente los tiene. Y si descubrimos que en nuestra familia hay un mantón, imagínate, ahora yo me pongo en la cabeza que yo estoy revolviendo el altillo, el trastero... Siempre sale un mantón en todas las familias. Abro ahí un arcón, abro un baúl y me sale un mantón. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo se trata? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se cuida? Bueno, esto es otra. Una regla muy importante. No se lava un mantón.
que esto la gente no lo sabe. No, se lava en seco, el mantón, si tú lavas un mantón de estas características, sobre todo blanco y con colores, se te va a correr el mantón, que a veces mucha gente lo hace sin saberlo y no lo puedes lavar a mano en casa ni a máquina. Se lleva, y hay tintorerías especializadas en seco, nosotros les podemos dar las señas. Y luego los flecos, hay un truquito para los flecos. Bueno, si te lo vas a poner, sacarlo un par de semanas antes, se puede planchar, pero del revés, para que salga el color para afuera, y con cuidado según cuál es. Si es muy antiguo, los flecos suelen estar enredados según cómo se conserve. Entonces, un truquito es con un poco de 2/3 de agua y 1/3 de suavizante de la ropa, con un difusor de esto de las plantas, le vas echando bastante que quede impregnado y lo vas peinando así, y lo vas dejando, lo cuelgas. Y ya automáticamente los flecos se van desenredando, se pueden planchar, pero con muchísimo cuidado. Y para una chica que quiera ser invitada en una boda y dice, ostras, esto que está contando Carmina me parece súper interesante, me han entrado unas ganas de vestir un mantón en la próxima boda que tenga que ir, ¿vale? ¿Qué es lo primero que se tiene que plantear? ¿Qué es lo primero en lo que tiene que pensar? ¿Qué tipo quiere llevar? ¿La altura? No lo sé. Bueno, tiene el que tipo pensar de boda, que tiene que... El estilismo tiene que ir compensado. Si puede primero comprarse el mantón y luego, que esto a veces se lo decimos a las novias con los velos, y luego pensar en el vestido, mejor que mejor. Vale, o sea, mejor primero el mantón. Si ella quiere un mantón y lo quiere lucir y tendrá ocasiones, es mejor comprarse un mantón de colores que a ti te gusten y que tú vayas a saber defender, porque es mucho un tema de colores y de feeling a veces el mantón. Y luego ponerse el vestido. Y si no, si ya tienes el vestido claro, pues ver un mantón que se aproxime, que sea de tu talla, que lo sepas manejar, que lo hayas podido manejar unos días antes, y que no hace falta que vaya conjuntado con los zapatos y todo, sino es un poco la gracia de ponérselo y que se animen, porque es algo que luego le puedan poder dejar a sus hijas y a sus nietas. Si no estaba en su casa, pues... ¿Hay alguna figura histórica que tú tengas en la cabeza, aparte de la que hemos comentado de Julia, que tú tengas en la cabeza con un mantón y que sea como un referente vital para ti, que te imagines por la elegancia con la que le llevaba, por... Bueno, la Piqué era muy famosa por sus mantones. Todo en el mundo del baile ha habido gente que ha sabido llevar el mantón, y justamente se está recuperando mucho el mantón en todo lo que es el arte flamenco, y bueno, estamos de enhorabuena, porque veo que cada vez hay más bailadoras que además le dan mucha importancia al mantón y lo saben. Tampoco es fácil, ¿eh? Y en las academias de flamenco están pidiendo cada vez más mantones. Tiene que ser un mantón que no pese mucho, 1 kilo, otra cosa es el peso. 1,5 kilos, 2, sí. Pero oye, para invitada, pues eso, que se animen y que van a triunfar, porque un mantón en una boda siempre triunfa. Claro. ¿Hay alguna cosa que nos hayamos olvidado de contar que tú creas que sea importante? Tú que eres la experta. Tú, porque es que está hablando y nos está haciendo una clase de historia de los mantones. Porque me gusta, me apasiona el mundo. O sea, yo creo que además debe ser investigadora de este tema. Sí, me gusta, sí. Porque nos estás dando una masterclass de historia de los mantones. Me encanta, porque tengo la oportunidad, que es una suerte muy grande, de que viene aquí y de repente te traen un retazo de una historia que es historia de la vida cotidiana, pero de repente te lo traen envuelto en la fábrica que hacía esos mantones, y te cuenta una historia, y entonces eso es recuperarlo y tirar del hilo. Y bueno, hombre, y tiene usted una foto de cómo lleva el mantón su abuela y no sé qué. No, te van contando y te pierdes, porque esto vino. Bueno, hay muchas historias también de los indianos que traían, historias infinitas. Que nos hayamos dejado, pues ahora no sé qué decirte, pero... Yo creo que hemos dado un poquito una imagen global de los puntos que diferencian los distintos tipos de mantones, las cosas que ellas tienen que tener en cuenta. Hemos aprendido un montón de la historia. Y que hay muchos mantones también que ver, tanto en Madrid como en Barcelona. En Madrid han hecho varias exposiciones, y en Sevilla también hay, que se animen también a ir a museos, que se pueden ver mantones bonitas, piezas bonitas expuestas, y empezar a conocer un poco
un poco toda la historia del mantón. Y aparte de esto, el que no lo quiera llevar, pues nosotros evidentemente compramos mantones, que el que quiera, que diga, esto no, hay mucha gente que viene, yo esto no me lo voy a poner en mi vida, me lo voy a pisar, no sé qué, pues que nosotros encantados les valoramos su mantón, aunque no se lo compremos, pero hacemos tasaciones también gratuitas. Tenemos la web que se puede hacer por ahí o pueden venir a la tienda y estamos encantados de hablar de sus historias de mantones, que siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias Carmina, por esa reivindicación del papel del mantón y sobre todo de la posibilidad de que las invitadas luzcan estos mantones maravillosos que se han hecho durante tanto tiempo en España y no solo en España, viniendo de muchísimo más allá, y que ahora es un momento ideal para poder sacarlos un poco del olvido. Digo del olvido entre comillas porque ha habido mucha cultura del mantón también, como tú muy bien nos explicabas, pero bueno, que hacemos esa reivindicación del mantón, me parece para las invitadas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Y ha sido un placer estar aquí charlando contigo. Muchas gracias, Carmina. Un besito. Próxima. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.